consultante desde hace 21 años, una experiencia que ha desarrollado en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y eso lo ha llevado a fundar algunas empresas en la región como Escala Capital, por supuesto Solufaz, y bueno, ya tendrán ustedes entonces el gusto de conocer a Julián y la experiencia de la que nos va a comentar. Es ingeniero de sistemas, especialista en inteligencia artificial, máster en administración de negocios. Entonces, pues bueno, ya con ustedes les vengo y les presento a nuestro CEO, Julián Millán, que es la persona que nos va a acompañar el día de hoy. Disfruten, espero que todo les guste, es con mucho cariño. Ya estaremos hablando. Buen día. Gracias, Jimena. Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Vale, ¿está muy duro? Está bien el sonido. Si le bajamos un poquito, por favor. Gracias. ¿Ahí mejoró? ¿Sí? ¿Otro poquito? Ya quedó bien. Listos. Tranquilos, para que no van a sufrir ahí de mal de cuello, me voy por aquí. Pues es un placer conocerlos. Quiero darle las gracias a Microsoft por organizar este evento, a Cinex por hacerlo posible, José, muchas gracias, Paula, muchas gracias, también al foro por haber logrado esta convocatoria. Un gusto conocerlos, Carlos, de verdad que es un placer conocerte, y pues estamos muy agradecidos de toda la gestión que realizaste. Bien, yo creo que vamos a tener un conversatorio ágil. Vamos a dejar espacio para preguntas. Creo que no nos va a tomar más de 45 minutos. Entonces siéntanse en plena libertad de ir disfrutando del desayuno que les van a ir sirviendo. Para todos muy buen provecho. Adelante. Listos. Bueno, yo creo que aquí este cuestionamiento es un cuestionamiento interesante. ¿Cuál es el verdadero impacto de la inteligencia artificial para las empresas? ¿Cómo podemos aprovecharlo? Pero sobre todo, ¿cuál es la visión que tendríamos de este impacto en la región, en Latinoamérica? Creo que ahí nos vamos a enfocar mucho y vamos a empezar a compararnos con los países que llamamos países desarrollados y vamos a empezar a contrastar esas realidades con un país como el nuestro o países vecinos que llamamos países en vía de desarrollo. Voy a compartirles algunos reportes de analistas de mercado de Wall Street. Voy a compartirles también algunos reportes de expertos de la industria, de jugadores estratégicos que han sido protagonistas en todo el tema de implementación de inteligencia artificial. También les vamos a compartir nuestro approach, la experiencia desde Solid, y creo que vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones. Seguramente nos van a quedar muchas preguntas y esa es la idea de este escenario. Creo que no todo está resuelto, tenemos mucho por descubrir y eso es lo apasionante de esta conversación. Ahora, sé que todo el mundo habla de inteligencia artificial hoy en día, espero que hoy lo podamos hacer desde una perspectiva que nos aporte valor y nos muestre una dimensión concreta que impacte pues nuestra visión sobre los negocios. Entonces, no tienen que girarse, yo me voy a acercar aquí al computador para ir avanzando con los slides. La primera observación que queremos hacer es qué pasa en el mundo con el negocio de la inteligencia artificial. Y esto lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. Vamos a empezar a entender dónde están las inversiones, quién las está realizando, por qué las están realizando, qué tipo de concentración tienen esas inversiones, y vamos a ir bajando por las diferentes capas que componen este ecosistema de inteligencia artificial. Hay una gráfica que nos ayuda muchísimo. Esta gráfica la traigo inspirada en una conversación que está disponible en internet de Andrew Ng, es uno de los expertos de Google en inteligencia artificial. Para los que no estén familiarizados con este tipo de distribuciones, pues es una distribución de long tail que en el 2003 alguien planteó solamente con el propósito de demostrar esas distribuciones que están totalmente ubicadas en la cabeza de la gráfica y luego hay una dispersión que parece ser descendente hacia la derecha. ¿Listo?
La inversión hoy en día en los negocios de inteligencia artificial la manejan las grandes empresas de tecnología, todas ellas protagonistas del mercado norteamericano. ¿Cuál es la razón? La razón es que adelantar un proyecto de inteligencia artificial requiere decenas de millones de dólares, docenas de ingenieros, científicos y especialistas en inteligencia artificial y varios meses de trabajo. Y esas inversiones no tendrían sentido si no se tuvieran millones, cientos de millones, hasta miles de millones de usuarios con los cuales luego se pudiera monetizar dicha inversión. Esa es la razón por la cual las grandes empresas de tecnología como Google, como Microsoft, que tienen acceso a esa cantidad de usuarios, Amazon, están concentrando la inversión. ¿Cuál pensarían ustedes que es esa actividad de primer nivel en donde hoy se saca más provecho de la inteligencia artificial? Marketing, bien. Inteligencia de negocios, logística, ok. Efectivamente es el advertising, el número uno de lejos que está sacando provecho a esas inversiones que se hacen hoy en día en inteligencia artificial. Facebook, Instagram, los buscadores nos sugieren información, nos llevan a links, algunos pagados, otros gratuitos, nos prestan servicios que consideramos gratuitos, pero lo que están haciendo es monetizando todo ese tráfico y toda esa actividad vía ad serving. El ad serving no solo concentra el mayor resultado de esa inversión, sino que adicionalmente transformó toda la industria de medios. La forma en que hoy se hace advertising es muy distinta a como se hacía hace 15 años, ¿verdad? Incluso en nuestro país el efecto es bastante reconocido. La segunda, las búsquedas. La tercera, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿Alguna idea? Contenido. Comercio electrónico. Y de ahí para abajo pues empiezan todas las demás. Esta distribución es muy interesante porque permite representar un tema dramático, y es ¿qué pasa con las iniciativas que quedan tratadas? Pues acá hay muchas iniciativas que están desatendidas. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que el mundo no se cambia a punta de advertising. Con todo el respeto por los publicistas, no me van a matar, pero creo que esto no haría un breakthrough, no reduciría la brecha social, no democratizaría el conocimiento, no haría un aporte en términos de generación de valor en alguna cadena de abastecimiento, de pronto agilizaría el consumo, dinamizaría, llamémoslo así, las decisiones de compra. Pero más allá de activar el consumo, yo no vería un impacto interesante. Lo que nos preocupa es que por acá quedan temas como la salud y por acá quedan temas como la educación, en donde probablemente tengamos muchos proyectos sentados hoy con grandes oportunidades de generar valor, pero con cero inversión. ¿Listos? Y precisamente es ahí donde Latinoamérica aparece. Entonces, Latinoamérica está acá. Nosotros no tenemos hoy plataformas que manejen cientos de millones de usuarios o miles de millones de usuarios. Nuestra población es de 660 millones y hay un poder adquisitivo que debe estar representado de una manera interesante en un 20 o un 30%. El resto de nuestra población es una población que sobrevive con unos ingresos muy bajos. Entonces, Latinoamérica se sienta acá. Y lo que empieza a mostrarnos esta distribución es que probablemente, como no hacemos las inversiones nosotros, sí seamos consumidores de todo lo que viene de este lado. Listo. Hasta ahí entonces vamos viendo cómo se concentran las inversiones y hacia dónde están dirigidas. No sé si han visto esta gráfica, de pronto para quienes están lejitos. Algunos sí la conocen, otros no, se las voy a contar a los que están más lejos. Hay un mico, hay un pingüino, un elefante, hay una serie de animalitos ahí, y el profesor les está diciendo, bueno, la lección de hoy y el examen de hoy es igual para todos, es que se suban al árbol.
Entonces no sé cómo va a ser el elefante, no sé cómo va a ser, pero quise traer esta gráfica para representar un concepto, y es que no siempre una solución única nos aplica a todos. Entonces, la visión de la inversión en inteligencia artificial en los países desarrollados es: construimos una plataforma que le va a aplicar a todo el mercado, 100 millones, miles de millones de usuarios. Invertimos en ella decenas de millones de dólares porque sabemos que vamos a tener un rédito producto de que a todos les sirve. Pero como lo veíamos en la distribución, hay temas que son muy particulares. Y aquí quisiera venirme a nuestra realidad en Colombia y hablarles de una industria pequeña de fabricación de empanadas. Entonces, una plantica en Fontibón, varias sedes distribuidas en distintos barrios de la ciudad, empanadas deliciosas, 15 tipos diferentes de empanadas. ¿Ustedes creen que para esa empresa de fabricación de empanadas serviría la misma plataforma que de pronto para la persona que fabrica empanadas en el aeropuerto y las vende? Probablemente no, tienen necesidades distintas a pesar de que sea el mismo producto. Tienen sabores, tamaños, modos de preparación, de distribución, alcances. Los datos que son tan importantes en la inteligencia artificial cambian, porque los drivers son diferentes. Entonces, esos emprendimientos, esos casos de negocio, esas compañías que tienen escenarios tan particulares, quedan absolutamente relegados porque no hay cómo invertir en desarrollo de inteligencia artificial en las condiciones que vengo mencionando. Entonces, aquí empezamos a detectar dónde está el problema. El problema es que para democratizar la inteligencia artificial, para garantizar el acceso a las soluciones basadas en inteligencia artificial, pues tenemos una cantidad de sectores, subsectores, actividades de primer, segundo y tercer nivel que quedan absolutamente desatendidas porque son particulares, porque son muy propias por su geografía, por su ubicación, por cultura, entre otras variables. ¿Dónde está la inversión? Lo que vimos ahorita es dónde está la inversión en software, ¿no? Y ya vamos a entrar en detalles más adelante para ver específicamente cómo se invierte en software. Ahora veamos una capa más abajo. Les había dicho que era top-down, ¿cierto? Esta capa es la capa de infraestructura. Se necesitan procesadores, se necesitan memoria RAM, se necesitan discos duros y se necesitan equipos de cómputo para poder implementar modelos de inteligencia artificial. ¿Quiénes lideran hoy en la industria este mercado? Tenemos dos jugadores que de lejos están liderando esto. Amazon históricamente venía como líder, ahora Microsoft, como ustedes pueden ver en estos números, pasa a la delantera en términos de ingresos. Podemos ver 81 billones de dólares de ingresos y podemos revisar cómo eso hoy compone casi el 50% del ingreso en Microsoft. Y vemos a un Amazon que está ahí detrásito por poco, muy poco en términos de ingresos. Lo que nos muestra esta gráfica es que hay unas barreras de entrada muy grandes que también pone a Latinoamérica absolutamente relegado. O sea, estamos hablando de unas cifras que pueden ser el presupuesto de un país completo o superior al de un país nuestro cercano, ¿verdad? Y este es solo el presupuesto en términos de ingresos de una de las compañías. Donde sumáramos el sector, pues no hay cómo hacer una equivalencia, ¿no? O cómo poder tener acá una muestra relevante para pensar en competir a nivel de hardware. Ahora, déjenme darles una cifra a nivel de software. Todo lo que invierte Google en inteligencia artificial a nivel de software le representa ingresos anuales superiores a los 100 billones de dólares. Todo lo que ellos invierten en inteligencia artificial hoy representa ingresos arriba directos de 100 billones de dólares. Por eso es que ellos pueden darse el lujo de invertir en hardware y en software con la potencia que lo están haciendo. Ahora, ¿qué sigue? Vámonos una capa más abajo. ¿Quiénes están construyendo las máquinas?
quienes están haciendo la infraestructura base. Aparece un jugador muy relevante que se llama NVIDIA, que es el líder. Yo creo que varios de acá están pendientes de la acción de NVIDIA constantemente porque eso va disparada para arriba. Bien. Aquí quisiera hacer un paréntesis para contarles que el gran avance que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos 10 años se debe a la GPU. GPU es el acrónimo de Graphic Process Unit. Este tipo de procesador es un procesador que nació inicialmente para juegos, tarjetas aceleradoras de video, y tiene una forma de procesar los algoritmos y de procesar la información muy eficiente, casi tan eficiente como la memoria RAM. Eso hizo que todos los proyectos de inteligencia artificial se desplegaran en GPU y entonces pudiera haber más data. Cuando les hablo de más data, es que pasaron de procesar 1000 datos. Imagínense al señor de las empanadas, capturando dónde mostró la empanada de pollo, en qué parte de la vitrina la exhibió, cuánto se demoró en consumirse después de exhibirla, si la persona que la consumió se antojó al verla o la eligió por el menú, si la pidió con ají o sin ají, si se la comió toda o si dejó un poquito. Entonces ese señor de las empanadas tiene un universo de datos enorme que donde los estuviera guardando, pues ese sería su activo más valioso. Lo que empezaron a hacer estas compañías, las Big Tech, es que ya no trabajaban con miles de datos, empezaron a utilizar millones. Y después de millones pasaron a billones de datos. Datos relevantes para el negocio y empezaron a entrenar sus modelos. Y gracias a la GPU, esos procesos empezaron a fluir muy rápido. Y lo que antes se podía demorar un año en calibrar un modelo, ahora lo empezaron a hacer en meses, en semanas. Aquí lo que vemos en esta gráfica es la diferencia en términos de inversión que va a hacer Google respecto al año anterior, en billones de dólares. Google va a comprarle a NVIDIA procesadores GPUs por 1.7 billones de dólares. ByteDance 0.8, Microsoft 1 billón, Meta 1.6 billones. Esa es la diferencia nomás respecto a la inversión del año pasado. Son varios billones de dólares que están invirtiendo. Entonces el reto de NVIDIA es no solamente atender esta demanda, sino que NVIDIA además montó un data center y está prestando los servicios de GPU en la nube. Creo que eso nos empieza a dar una idea de para dónde van los negocios y continúan las inversiones. Hagamos un wrap-up de estos tres temas. A nivel de infraestructura, los jugadores como Intel, AMD y NVIDIA tienen un futuro maravilloso. Y lo único que tienen que hacer es producir más allá de su capacidad. Y adicionalmente empezar no solamente a vender para tener un one-time business, sino que empiezan a poner sus capacidades de procesamiento como un servicio en la nube. ¿Qué hace la siguiente capa entonces? La siguiente capa tiene que invertir en comprarlos y en disponer de esos servicios en la nube. Dos grandes jugadores ahí, Amazon y Microsoft. Ahora Microsoft como el líder. Y en cuanto al software, pues son estas grandes compañías en los Estados Unidos que apoyados en VCs, etcétera, y toda suerte de fondos de dinero, empiezan a empujar en proyectos de inteligencia artificial. Ahí es donde se está moviendo el dinero. Latinoamérica creo que aquí no aparece en ninguna parte. Si ustedes conocen a alguien que esté en esta parte, me cuentan, por favor, porque esa es una muy buena observación. Los europeos están detrás, tienen un par de data centers. El gran misterio que hay hoy en el mundo es qué están haciendo los chinos. Nadie sabe dónde están. No los podemos medir, no los podemos poner acá en ninguna distribución, no tenemos data y todos quisiéramos saber cuál es el estado del arte. ¿Por qué cuál es el estado del arte es importante? Por las preocupaciones que eso va a implicar. Ahorita vamos a ver qué preocupaciones podría implicar tener una potencia como China y Rusia y otros trabajando en estos frentes. Vamos a ver otra dimensión ahora, que es la aplicación de usos generalizados. ¿Listo?
En esta aplicación de usos generalizados, espero no ponerme muy técnico y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Como soy ingeniero, perdónenme si me emociono con el tema y me voy por donde no debería. Aquí también apoyados en un modelo que presentó Andrew en días pasados en Stanford, él hace un recuento de todos los laboratorios que hay en el mundo de inteligencia artificial. Y dice, vea, así es como se está invirtiendo en el tema de software. Cada círculo representa, y su volumen representa si hay más inversión o menos inversión, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos modelos con aprendizaje supervisado. Ahorita vamos a ver qué es el aprendizaje supervisado, pronto para que los que no lo entiendan del todo puedan llevarse un concepto hoy base. Inteligencia artificial generativa. Tenemos aprendizaje sin supervisión y tenemos aprendizaje por refuerzo. Las Big Tech están concentradas acá y les voy a abrir pues una ventana al futuro. ¿Qué va a pasar en los próximos 3 años? ¿Cómo va a moverse esa inversión? Esa inversión se va a mover así. Fíjense ustedes que se espera que la inversión sobre todos los temas de inteligencia artificial generativa vaya más del doble, que crezca de manera importante el tema de aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado también va a crecer, pero el aprendizaje por refuerzo parece mantenerse estático. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de esos conceptos y qué aporte tiene. Entonces, antes de entrar a eso, quería recordarles un concepto que vimos en la primera parte de la presentación. Y es que sin la existencia de GPU, todos los modelos permanecían con desarrollos de este estilo. Había un crecimiento y había un estancamiento. Yo creo que algunos de ustedes lo experimentaron cuando el traductor de Google como que metía mucho la pata. Y uno iba a utilizar el traductor de Google y no era tan chévere. Y tuve una experiencia entre los años, yo pienso que 2006, 2004 al 2009, donde en realidad parecía que se estancó, que lo que yo había aprendido a la hora de traducir no se veían avances. Aparece GPU y entran entonces los large models. Este es un concepto también muy importante. Estos large models son efectivamente los que son muy demandantes en capacidad de cómputo, muy demandantes en ingeniería y son proyectos de largo plazo. Pero una vez que entra GPU, fíjense ustedes cómo ya el desarrollo y la evolución fue bastante alta. ¿Qué es fundamental? Es fundamental que yo en mi compañía tenga clara una arquitectura de datos. Que en mi negocio de venta de empanadas yo entienda cuáles son las variables claras. Porque si yo almaceno las variables claras, puedo hacer uso de estos modelos para sacar provecho de ellas. Ya lo vamos a ver. Permítanme mostrarles qué hace el aprendizaje supervisado y cómo eso se convirtió en inteligencia artificial generativa. Aquí lo voy a llevar por pasitos, ¿vale? Cosa que todos lo podamos ir comprendiendo. Generalmente, las técnicas de aprendizaje supervisado consisten en, yo tengo una entrada, que sería el punto A, y eso quiero que me dé un resultado, sería el punto B. Un ejemplo simple, voy a poner acá un correo electrónico, y quiero que el sistema me diga si es spam o no. ¿Listo? Entonces lo que voy a poner entre medio es un spam filter. ¿Listo? ¿Qué otro tema podríamos tener acá? Y lo que hace en realidad el aprendizaje supervisado es que se le van colocando ejemplos de lo que ve es correcto. Y se le va diciendo, vea, si es spam, bien hecho. Pero este es un ejemplo de un correo spam. Este es otro ejemplo de un correo spam. Y así él va aprendiendo. Lo que se hace con la inteligencia artificial generativa es exactamente lo mismo, solo que a gran escala. Pero ahora le vamos a pedir es que nos diga, le estamos dando una entrada y que nos diga él qué cree que sigue.
Es como cuando uno tenía el ejercicio en el colegio y le ponen las lineecitas por debajo para que uno completara la frase. Exactamente son los ejercicios que se hacen con aprendizaje supervisado para la inteligencia artificial generativa. Veámoslo paso a paso. Entonces entrena el motor diciendo, aquí está la frase, la introducción o el prompt es I love eating. Y aquí sabemos que uno de los encuentros es bagels with cream cheese. Ese sería el resultado que llenaría este espacio en blanco. ¿Listo? O se le dan otras opciones. My mother's meatloaf o out with friends. Esas serían distintas opciones de salida que estarían correctas a este nivel. Muy bien. ¿Qué empieza a hacer el programa? El programa empieza a llenar lentamente los vacíos con los ejemplos que va encontrando. El que todos hoy conocemos, que es ChatGPT, se entrenó con todo el texto que encontró en Internet. Entonces se le dio la posibilidad de buscar toda la información que hay en Internet, por eso es un large model. Y comenzó, my favorite food is a bagel. My favorite food is a bagel. Siguiente frase, with. My favorite food is bagel with cream. Y empieza a completar lo que va después de la frase. Está entrenado para hacerlo y se le pusieron unas reglas básicas, que fuera amable, que fuera apropiado, que no fuera grosero, que no fuera ofensivo. Bueno, tiene unas reglas de fondo y se le dio la oportunidad de recorrer todo Internet. Esto tiene un problema, hay un contra. El contra es que él está entrenado para llenar el vacío. Y al estar entrenado para llenar el vacío, pues no sabe decir no sé. Y cuando no sabe decir no sé, es cuando dicen, no sé si han escuchado el término de que alucina. Y entonces empieza a inventarse cosas que él cree que podrían ir ahí, en ese vacío. Este mismo ejercicio, este es un ejercicio con texto. Por favor, imagínenselo con imágenes. Pasa igual. El entrenamiento es, esta es la entrada, ¿cómo completas la salida? ¿Listo? Y la gran ventaja es que ya existían las GPUs, es que ya existían, digamos así, el Internet con toda esa información disponible para poder entrenar de manera dinámica estos modelos de aprendizaje supervisado. Entonces, básicamente un poquito del cierre aquí es, hoy entendemos hacia dónde se dirigen los procesos y los proyectos de software. Ya vamos a ver en detalle cómo se adelanta un proceso de inteligencia artificial, un proyecto, pero entendemos que los modelos son modelos muy grandes, de unos tamaños realmente monumentales, que demandan muchísima capacidad de cómputo, inversiones enormes en ingenieros, científicos, especialistas, y pues esas barreras de entrada que implican esas demandas de capital tienen a nuestra región y a nuestras compañías fuera de ser protagonistas de este escenario y de este mercado. Y entendemos bien que la inteligencia artificial generativa es capaz hoy de producir cosas. Creo que eso fue lo último que pensábamos cuando se crearon los primeros modelos de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial fuera capaz de proponer algo. Pero ya sabemos la manera en que propone, que es a partir de un entrenamiento y de una necesidad explícita de completar la información. ¿Bien? En aplicaciones concretas, cuando uno va a revisar cómo implementa esto, si nos fuéramos a una pizzería, ya vimos que el problema de la pizzería es un problema de particularidad, de que no es generalizable el problema. También nos damos cuenta que hay un tema de presupuesto, porque si en una pizzería logramos, imagínense ustedes predecir la demanda, saber que la pizza hawaiana se la llevan los viernes en la tarde los universitarios, y que al mediodía todos llegan a pedir lo primero que ven en la vitrina porque tienen mucha hambre, entonces uno cargaría en la vitrina esa pizza que es la más rentable. Y eso para el pizzero, para el dueño de ese negocio, podrían significar un par de millones de pesos más al mes que serían demasiado valiosos. Pero con ese par de millones de pesos él no va a poder contratar un
equipo de inteligencia artificial y pagar para que el modelo se lo pongan en la nube. Y entonces cualquiera le diría a uno, no, pues que utilice un modelo generalizado y que lo aplique. Él va a decir, pero es que no me sirve, porque tiene otras variables y está entrenado en otro contexto. Ahí es donde empieza el reto. Entonces, hoy hay un cambio. Eso que vimos de inteligencia artificial generativa realmente propone un cambio. Y es el impacto al que le podemos sacar provecho en nuestras empresas. En la región hay una oportunidad de tener un impacto muy, pero muy positivo. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo luce un programa de Machine Learning, ¿cierto? De aprendizaje supervisado. Son líneas y líneas y líneas. Nosotros tuvimos la oportunidad de realizar un proyecto de comportamiento económico y valoración de carteras en mora para el sector financiero. Duramos construyendo el modelo cerca de 6 meses y entrenándolo y calibrándolo 1 año y medio antes de que tuviéramos inteligencia artificial generativa. Y lográbamos valorar carteras con esos modelos con un nivel de precisión muy alto. Y de hecho, de ese modelo salían tareas de cómo hacer el cobro y el recaudo de esas carteras. Pero créanme que era un proceso monumental. Había que tener mucha gente, mucha plata y mucho aguante, porque eso no daba resultados muy rápido. Lo que pasa ahora es que tradicionalmente, cuando uno iba a desarrollar un proyecto de inteligencia artificial, uno decía, bueno, todos los trabajos de data, 1 mes, todos los trabajos de entrenamiento y construcción del modelo, unos 3 meses. Luego tenía uno que desplegarlo en la nube y probablemente se iba a tomar otros 3 meses. Proyecto típico de implementación de una solución de inteligencia artificial, 7 meses a 12 meses. Menos de eso era carreta. Con la inteligencia artificial generativa, eso cambió. Y hoy tenemos este escenario. Hoy, especificar lo que queremos introducir en el modelo toma minutos, horas. Pasamos de 1 mes, 4 meses a días, horas. Después de que podemos especificar el prompt, hacer el deploy del modelo, también es cuestión de horas. Ahí es donde empezamos a sacar provecho a todas esas inversiones que han hecho los Big Techs como Microsoft, y podemos pararnos sobre los hombros de ellos y empezar a tener soluciones que son a la medida del señor que tiene su negocio de pizza o el negocio de empanadas. Y es totalmente posible. ¿Listo? Esto es el prompt, para que nos hagamos una idea, puede ser una hoja en Excel con 10 datos. No se necesitan miles de datos, porque ya el modelo que está por debajo de esto, que es el que produce la inteligencia artificial generativa, está entrenado, y está entrenado con billones de datos. Se adapta muy rápido. Permítanme mostrarles un poco como el stack que hay a nivel mundial en este tema. Vamos bien de tiempo, creo que vamos a poder ver unos demos. Esto es otra mirada, es otro enfoque para que todos podamos estar juntos en esta exploración. A nivel de hardware, hablábamos de NVIDIA, Intel, AMD. ¿Listos? Ahí todos estamos conectados, eso ya nos quedó súper claro. La siguiente capa sería la que entregan los proveedores de servicios clouds. Tenemos a un Microsoft como líder, Amazon también como un gran competidor, Google tratando de hacer cosas lejitos, y a un Oracle que todavía parece que no se sabe si quiere comenzar o no, pero ahí va, ¿listo? Porque tiene demanda de sus bases de datos en la nube. Luego tenemos entonces quienes están entregando soluciones para desarrolladores rápidas, con implementaciones muy eficientes. Hay 2 grandes jugadores, OpenAI y Microsoft. Microsoft tiene la capacidad de cómputo en la nube, pero adicionalmente tiene una alianza con OpenAI. Entonces, hoy en Azure se pueden consumir todos los juguetes de GPT-4, ChatGPT y las últimas versiones. Permítanme hacer un paréntesis.
Imagínense que la inteligencia artificial generativa es algo que se puede usar de manera recursiva. ¿Qué significa ese término? Que se puede utilizar para que construyan nuevos programas también de inteligencia artificial o nuevos modelos. Eso ha acelerado el desarrollo, porque si antes se necesitaban 12 desarrolladores de software, ahora se necesita un prompt engineer, uno, que utilice estas herramientas para apoyarse en la construcción de los nuevos modelos. Por eso es que nosotros vamos a ver que día a día ChatGPT va a empezar a sacar más y más cosas nuevas, y va a ser muy rápido. Estamos como en una curva exponencial que realmente va a traer unos cambios importantes. Creo que están por anunciar la versión 5, si no estoy mal, en semana y media. Y la versión 5 ya habla. Ya el chat entonces le puedo hablar, me va a contestar con voz. Y lo va a poder hacer en cualquier idioma. Entonces digo, yo te voy a hablar a ti en español, tú me hablas en italiano y eso va a funcionar a las mil maravillas. ¿Listo? Eso es un despliegue que van a hacer en semana y media. Entonces, ya vamos a ver eso, qué significa para nuestras empresas y qué significa para la región. Listo, cierro el paréntesis. Estas herramientas de desarrollo. Hay otras. Algunos de ustedes de pronto acá sean especialistas en el tema y van a decir, Julián, ¿dónde están todas las herramientas open source? Bien, no las coloco acá porque esas herramientas open source generan un overhead de trabajo. Entonces es como que lo que sale gratis a veces resulta caro. Entonces listo, yo me bajé el IDE y pude hacer cosas con Jupyter y pude hacer cosas muy rápidas en un notebook en Python, sí, pero ¿dónde las despliega? Y vayan al despliegue y configúrelas. Y luego de configurarlas, dele soporte a eso porque eso es libre, nadie le da soporte. Entonces entiéndase usted con eso y eso que es gratis y respóndale a su empresa, si eso funciona. Entonces, por eso las evité en esta presentación. Y luego viene el mundo de las aplicaciones. Aquí es donde está realmente el impacto más importante. Pensemos que Microsoft juega en estas dimensiones, casi en todas, tiene un roadmap muy interesante de mediano y largo plazo, y Office 365 pues ya empieza a tener los juguetes implementados de ChatGPT. No sé si ustedes han escuchado los copilots, los han visto, si no ahorita me voy a permitir ponerles 2 o 3 demos muy rápido para que los puedan ver. Esta es una implementación que podemos tener ya hoy disponible, donde el señor de las empanadas y el señor de las pizzas podría desde Excel empezar a correr modelos de predicción de demanda. Y así él no sepa, simplemente le va diciendo al copilot lo que quiere lograr y el copilot lo va construyendo por él. ¿Listo? Y vamos a ver lo rápido que es. Son herramientas de low code o no code y permiten tener resultados muy rápidos. Mientras están ustedes ahí, voy a irles pasando los videos para los que no conocen estas herramientas, y luego vamos a ver aplicaciones un poquito más cercanas a la industria. Listo, ya nos pasamos por acá. Pero permítanme aquí también hacer un paréntesis, por favor. Una de las preocupaciones que se tiene sobre el avance de la inteligencia artificial es cómo esto va a impactar el trabajo, es decir, el empleo. Hay algo que vamos a notar ahorita que va a pasar sí o sí. Les voy a compartir 2 reportes que tengo de Bernstein, son recientes, donde se analiza qué compañías van a desaparecer y qué empresas se van a volver más fuertes. Imaginemos que ya se puede conversar, que ya se puede hablar, y que yo puedo entrenar a uno de estos agentes virtuales para que atienda a mis clientes. Entonces voy a hacer una demostración de una herramienta que desarrollamos en Solid, que con solo darle el sitio web y la descripción de la compañía, ya se crea a un vendedor de productos de Solid. Automáticamente lo podemos probar con alguna de las empresas de ustedes. Podemos meter su portal, podemos poner la descripción de la compañía y le empezamos a hacer preguntas. Y él solo con lo que leyó en el sitio web y lo que entendió, empieza a ofrecer los servicios y a dar soporte al cliente. Fíjense la velocidad de eso, son 3 prompts y tenemos un agente de servicio, de soporte. Ese no hubo que capacitarlo, ese no se cansa, el costo es absolutamente reducido. Entonces ahí vemos que el señor de las pizzas y el de las empanadas tiene la posibilidad de implementar.
Pero quisiera detenerme acá porque hay un tema social que nos interesa muchísimo. Si los costos se van a reducir tanto, ¿cuánto se van a reducir? Ahorita lo vamos a ver en cálculos de Wall Street en Estados Unidos, ¿cuánto creen que se van a reducir? Eso va a producir una deflación obligatoria. Entonces el que no está montado en el tema, ahora le va a tener que competir al señor de las empanadas, que sí pudo bajar sus precios porque bajó sus costos operativos. Ese es un primer impacto. Y el otro impacto muy fuerte es el del desempleo. Ahora, el temor que tiene la sociedad es que esto puede evolucionar tanto que un día llegue a amenazar con nuestra existencia y que nos lleve a la extinción. Por eso la visión que tiene Microsoft, que tiene OpenAI, es de trabajar no con autopilots, no con el piloto automático, sino con copilots. Si yo no le doy la instrucción, él no se mueve. Si yo no le digo que haga tal cosa, él no va a actuar. Hasta ahora está así, en la versión 4, en la versión 5, esperemos que en la versión 9 no se revele y se convierta esto en el episodio 1 de Terminator, ¿cierto? Pero aquí sí hay un tema conceptual y filosófico muy valioso que se está aplicando en la industria, es tener ética sobre la implementación. Ok, entonces, yendo a los demos, quiero mostrarles el copilot que va a tener Windows. ¿Lo puedes subir? ¿Sí hay sonido? ¿Lo están escuchando? Sí. Ah, está perfecto. Voy a hacer preguntas simples, él me contesta y si yo le doy respuestas, él va y actúa sobre el sistema, como en este caso, cambiando la configuración, mostrándome el código detrás de lo que hizo. Aquí desde Windows le podemos decir que nos saque un resumen de un documento que nos acaba de llegar por correo. Entonces él nos saca el resumen. Venga, póngame música, quisiera algo como suavecito mientras estoy acá. Entonces abre Spotify y me busca una lista que se llama Chill Vibes. Y este es un demo que ustedes también encuentran en internet. Acabo de hacer un diseño, lo quiero compartir con mi equipo en Teams y básicamente él lo envía, se lo publica a todo el equipo en Teams y la gente comienza pues, a trabajar de forma colaborativa. Esto va a estar disponible sobre el Windows 11. Bien. Veamos algunos que me parecen bastante relevantes, que serían los de Excel, por ejemplo. Esto es realmente alucinante y aquí está ya todo el poder de OpenAI. Entonces, analizar esta data, cualquier data, él empieza a mostrar las tendencias. Entonces uno le puede decir, déjeme ver un breakdown de esas ventas. Él analiza, muestra las gráficas, yo le digo, sí, me gustó, déjela. Todo este material se los vamos a compartir dentro de las memorias para que luego lo puedan repasar con calma, porque de hecho les sirve a uno hasta de tutorial al comienzo para empezar a soltarse con esos copilots y empezar a sacarles provecho. Crear los modelos, y algo que me parece muy interesante es que él deja registro de qué hizo. No solo lo hace sin explicarme aquí está el resultado, sino que me muestra el paso a paso de qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. De tal suerte que yo le podría decir, devuelva hacia el paso 3, no lo aplique de esta manera, mejor hágalo de esta otra. Bien, y él respondería automáticamente a esa instrucción. No sé a ustedes, pero a mí me cuesta muchísimo hacer presentaciones en PowerPoint. No, me demoro un resto para elegir una imagen y la que elijo es horrible. Entonces, de verdad que nos va a resolver la vida. Entonces acá está cómo hacer presentaciones y pues no solamente utiliza los recursos
de PowerPoint locales, sino como que lo que les digo es todo el poder que está en la nube, ¿no? Y el entrenamiento que va teniendo. A partir de un documento de Word, de una propuesta, generó la presentación comercial. Entonces, si uno tiene una propuesta X para una licitación, para un cliente, ahora se ocupa solamente en el documento y ya PowerPoint automáticamente genera la presentación, de tal suerte que uno puede empezar a jugar con él y recomendarle qué puede ir o qué no puede ir. Abajo también me va colocando lo que debo decir, ¿no? Con el acompañamiento con el texto a la presentación. Me va ayudando con el discurso. Muy bien. Yo quisiera mostrarles este slide que me parece muy potente porque deja ver el poder que hay detrás. O sea, todos estos servicios cognitivos están bien integrados, están sólidos y uno puede empezar a construir cosas sobre esto muy rápido. Nosotros tenemos un cliente que ahora con el tema de la desaceleración en el sector financiero que estamos experimentando, producto pues de la inflación y de las altas tasas, nuestro cliente pasó de tener una operación de más de 100.000 millones de pesos a reducirse a una operación de cerca del 30% de su tamaño. Imagínense lo que sería para una empresa, yo creo que todos aquí lo entendíamos, lo dramático que debe ser bajar al 30% de los ingresos. Una de las mayores preocupaciones es todo lo que no tiene en CAPEX, todo lo que no ha invertido en máquinas, en fierros, en infraestructura, tienen operación. Ellos hicieron un tema de transformación digital con nosotros en Solid. Nosotros migramos todas sus instalaciones on-premise a la nube, lo hicimos con Azure y logramos desescalarlos en cuestión de un mes. Entonces todos sus costos operativos que venían pensados para ingresos de 100 y pico mil millones de pesos, logramos ajustarlos en un mes a su nueva realidad. Esa también es otra ventaja. Yo creo que es importante que empecemos a observar que estos modelos son absolutamente útiles para momentos en donde tenemos que crecer y escalar, como en el sentido contrario y también el modo inverso, dice la... Eso. Ustedes me entendieron. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Vamos a dejar un momentico los demos y vamos a volver al tema social, del impacto, porque es un tema de impacto socioeconómico bastante interesante. Bueno, ¿qué dicen los reportes y los estudios? Aquí les estoy presentando. Este es un reporte de McKinsey, ¿sí? En donde McKinsey dice qué va a pasar con el trabajo. Y lo están observando de aquí al 2030. Veámoslo primero desde el lado bueno de la fuerza, veámoslo desde el lado positivo. El lado positivo es que se va a reducir en un 30% el trabajo. La necesidad de mano de obra se va a reducir mínimo en un 30%. Aquí lo tengo listado por las clasificaciones de mano de obra que utilizan en los Estados Unidos. Entonces, STEM Professionals, que serían los de matemáticas, tecnología, toda esa vaina, ciencia. Luego la fuerza de educación, la gente que trabaja en temas creativos y artes, en temas legales. Fíjense que este puntico gris representa, lo siento por las personas que están atrás, pero tenemos una gráfica en donde se ven los ahorros, donde hay un puntico gris que nos muestra cuál sería el resultado de aquí a 2030 sin aplicar inteligencia artificial generativa, aplicando las herramientas de tecnología tradicionales. Todas, sin excepción, están del 10% en adelante. Solamente el mundo de la educación está obteniendo ahorros por debajo del 10%. Eso significa que va a bajar la demanda de esta mano de obra calificada mínimo en un 10% de aquí al 2030. O sea que sí o sí la necesidad de colaboradores va a disminuir. La nómina se tiene que reducir.
Si aplicamos inteligencia artificial generativa, algunos superan el 30% y llegan casi al 40%, como es el tema de soporte en oficina. Otro que es dramático es el tema, les voy a decir acá, de trabajo productivo, que sería lo que se hace con personas, ya sea manufactura o operaciones, por ejemplo, de un call center. Otro estudio que tengo acá, que es ya un reporte de Bernstein, dice que las compañías que de aquí al 2030 van a reducirse en más de un 80% en su operación son las que sus ingresos dependen del número de personas asignadas. Entonces, por ejemplo, una firma legal que cobra por horas y cobra por personas asignadas a un caso o un proceso, va a haber afectado dramáticamente la manera en que cobra, porque ahora se va a apoyar en todas estas herramientas y van a tener que pensar en modelos distintos de cobrar. Porque ahora un asistente virtual puede leerse todos los fallos, todos los conceptos, todos los códigos y hacer el resumen. Y también puede un modelo empezar a predecir cuál es el outcome que se va a tener de un proceso, ¿o no? Nosotros ayer vimos en la confirmación de la asistencia que había varias firmas de servicios legales que iban a estar acá. Entonces construimos en cuestión de hora y media un programita que es capaz de generar derechos de petición. Ya lo habíamos trabajado antes, lo teníamos medio abandonado, pero lo retomamos y hora y media, 2 horas, ya tenemos un programa que con un prompt muy sencillo genera un derecho de petición. También podría hacerlo con una tutela y otros documentos. Y el prompt es, venga, mi nombre es tal, no me quieren dar la medicina en la EPS, y él le dice, pero ¿cuál es su EPS? Ahorita les muestro cómo funciona, muy sencillo. ¿Quiénes otros deberían estar muy preocupados? Las personas que trabajan en call centers o los dueños de los call centers, empresas como Teleperformance, que viven de tener personas asignadas. Yo creo que es muy probable que eso se reduzca a cero, la demanda de personas para un call center o para un BPO, todo lo que sea soporte a tareas del middle y del back office. En los Estados Unidos de aquí al 2030 va a caer dramáticamente. Seguramente en Latinoamérica lo vamos a ver más lento, pero tan pronto llegue un fabricante o vean los bots que tiene Solid, rápidamente van a empezar a cambiar talentos por robots. Voy a contarles 2 historias. Con un banco muy grande acá, del top 5 del país, en la pandemia estaban haciendo dispersión de los recursos del gobierno. Eso hizo que ellos pasaran de una cantidad de millones de usuarios a casi 5 veces esa cantidad. Ahí fue donde el país se bancarizó, ¿no? De manera importante. Y pues eso los tomó por sorpresa. Tenían acumuladas más de 800.000 operaciones de bloqueo de clave, cambio de número, etc. Y eso tenía a la gente sin poder acceder a esos recursos. Entonces nos llamaron y nos dijeron, necesitamos resolver esto, que alguien venga y destrabe todas esas operaciones, contrate a la gente que pueda, haga algún programa, invéntese algo. Hicimos el cálculo de personas y para resolver eso muy rápido se necesitaban cerca de 1.500 personas. Nosotros en esa época construimos unos RPAs en una semana que resolvieron todas las operaciones en 3 días. Y ahí el que empezó a colarse era el operador de la red bancaria, que no puedo nombrar, pero todos sabemos acá quién es, porque los robots empezaron a resolver todos los cambios de contraseña, los cambios de número, etc. y destrabar. Entonces un problema que habría sido enorme hace 5 años, 6 años, afortunadamente con el estado del arte de la inteligencia artificial hoy en día, apoyaban estas herramientas, permitió una solución de ese estilo. Y les quiero contar algo, no estaba la inteligencia artificial generativa. Hicimos un RPA planito, clásico, sin utilizar esto. No me imagino lo que se puede hacer ahora. Entonces, BPOs, call centers y empresas que venden y sus ingresos dependen de personas, se van a ver seriamente impactadas. Y obviamente el lado oscuro de esta película pues es
imagínense ustedes, son 30% menos de demanda de mano de obra. Yo creo que eso supone una crisis, ¿no? Creo que por menos en la pandemia, que fueron 8.6 millones los que se quedaron desempleados en Estados Unidos, se vieron unos efectos importantes. Ok, ya aquí vamos llegando al final de la presentación. Vamos a abrir espacio para preguntas. Yo creo que lo que más nos emociona en Solid es poder trabajar en la definición del futuro y saber que con las herramientas que tenemos hoy podemos ayudar a un empresario a que haga la diferencia en su sector y que se mantenga competitivo, que se pueda transformar y que esto ya no es como era antes, ¿no? Que antes eran 2 años de transformación digital, una inversión de CAPEX de no sé cuánta plata y con todo el riesgo de que si ese ERP me va a servir o no me va a servir, si va a funcionar o no va a funcionar. Lo que les queremos mostrar acá es el modelo que nosotros hemos construido pensando en cómo se pueden atender los diferentes escenarios operativos en una organización y qué tipo de herramientas se pueden implementar para obtener beneficios muy rápidos. Olvidé decirles que estos analistas del mercado ven que las empresas como Accenture, empresas que están dedicadas a temas de servicios con inteligencia artificial, que se van a ir a esas aplicaciones muy puntuales, tienen oportunidades de crecer muy grandes. Entonces en los próximos años vamos a ver que Infosys se asocie con IBM y creen nuevas empresas para tener aplicaciones muy particulares que sean fáciles de parametrizar para sectores específicos de la industria. Vamos a ver un Accenture contratando más de 80.000 ingenieros solo en temas de inteligencia artificial. Prompt Engineers. La gente de TCL está pensando en contratar más de 24.000 en los próximos 5 años. Ingenieros para temas de inteligencia artificial. Y esa es la dirección que vamos a ver en la industria nacional. Así es como nos va a impactar. Y vamos a ver cuántos de ellos se interesan en venir a Colombia. Creería que nosotros somos todavía muy marginales para pensar que algunas de esas inversiones estén dirigidas acá. Entonces vamos a tener que hacerlo nosotros. Y en ese sentido, algo que nosotros utilizamos mucho en Solid es el tema de las competencias para cuando vamos a contratar talento. Entonces utilizamos un marco de referencia que se llama la taxonomía de Bloom. No sé para cuántos de ustedes sea familiar. Si no, se la recomiendo revisar y de pronto verla con su equipo de talento humano. Taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom le permite a uno comprender, y hay un diccionario de Marta Iles, perdón que me ponga ahí un tricito técnico, pero va a ser importante para esta charla, este pedacito, en donde están ya redactadas todas las competencias, por cargo, por rol, por nivel de experticia. La taxonomía de Bloom es un marco que le permite a uno definir el nivel cognitivo de un profesional. En general está pensado para los seres humanos. Nosotros lo trajimos a este dominio del ser profesional. ¿Listo? Que es un subdominio para el cual está planteado. Entonces, en ese subdominio, nosotros sabemos que estas habilidades que están en el costado izquierdo son las de menor capacidad cognitiva. Entonces, un niño podría recordar, ¿verdad? Es lo que uno espera. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama él? Él es que, y así empieza uno a entrenar y a formar un niño. Luego viene otra habilidad que es la de aplicar. Ya después de que recuerda, está en capacidad de aplicar algo. Después de aplicarlo, lo puede evaluar. Y bueno, acá hay otras por debajito que son comprender, analizar, hasta crear. Según lo que hemos conversado en la charla, la inteligencia artificial, ¿dónde creerían ustedes que ya está hoy en día? En crear, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer hoy con las herramientas que tenemos de inteligencia artificial, los componentes que podemos desarrollar gracias a todo eso que nos entrega Microsoft en Azure, con sus herramientas y la integración con OpenAI, pues podemos tener
agentes virtuales que sean capaces de recordar. Recuerden el estado de una conversación, por ejemplo, con un cliente. Que recuerden que ese cliente puso un tweet con un sentimiento negativo, que se manifestó en una red social quejándose porque estaba la puerta cerrada cuando todavía era horario de atención, o que el servicio no le satisfizo porque lo consideró que la relación costo-beneficio no era correcta. Pueden recordar, ¿cierto? Tenemos asistentes virtuales que pueden comprender, y eso sería a partir de intenciones, qué es lo que él quiere, qué es lo que me está pidiendo, ¿lo estoy entendiendo o no lo estoy entendiendo? Podemos tener sistemas incluso que empiecen a recomendar y a activar otras tareas. Entonces hay agentes que pueden disparar una tarea como vaya y registre esta transacción en el ERP, vaya y genere una factura, vaya y atienda esta PQR, genere un documento, acuérdese que tiene que leer tal fallo, acuérdese que tiene esta tarea pendiente. Y así sucesivamente, los componentes que hoy tenemos en Solid están articulados por los diferentes niveles de aplicación que hay al interior de una organización. Hoy tenemos asistentes virtuales con inteligencia artificial generativa que son capaces de dirigirme en una actividad determinada, como por ejemplo armar mi campaña de marketing digital. ¿Qué tal está mi sitio web? ¿Está bien o está regular? ¿Es moderno o no es moderno? ¿Qué me sugeriría? ¿Me regala el código de eso para que yo lo pueda desplegar? Ah, pero el código, por favor, démelo para WordPress. No, démelo en HTML5, que plano, que yo lo publico en cualquier contenedor. Entonces uno podría trabajar con estos asistentes para temas específicos, como los que puede requerir el señor de las empanadas o el señor de la pizzería. Listos, no sé si tengan alguna pregunta, si quieren nos abrimos a preguntas. Creo que estamos bien de tiempo, tendríamos unos 10 minuticos si alguno de ustedes tiene alguna preguntita. Y, por favor, ¿te paso el micrófono, Carlos? Sí. Gracias, un saludo también del presidente del foro, nuestra vicepresidenta que está con nosotros, Carolina. Yo te quería decir que durante toda la charla no podía estar más agradecido con Daniel y con Marta por haberte presentado. En lo personal, desde que inició toda esta revolución de la inteligencia artificial, he pensado quién es el referente en Colombia de este asunto, con el respeto de los otros miembros del foro que se han avanzado mucho. Tenemos de hecho ejemplos muy interesantes. Para mí, tú eres el referente. Y yo básicamente lo que quería comunicar es que tenemos el orgullo de que tú te has vinculado a nuestra comunidad empresarial con respecto a los que no son del foro. Entonces, para las preguntas que vayamos a hacer, que sepan que ya Julián, el fundador de Solid, es orgulloso del foro de presidentes. Un aplauso para él. Tenemos una mesa tech que lidera Erwin. Acá hay varios de los miembros de nuestra mesa. Y pues, en verdad, realmente agradecidos por este espacio. No, a ti, gracias, súper. Bueno, entonces ahora que saben que estoy como parte del foro, las preguntas tienen que ser suavecitas. Suavecitas, sí. Entonces, por favor. Pasamos el micrófono. Para que todos puedan escuchar. Gracias. En resumen, las empresas son procesos. La tecnología dura es muy importante, pero ¿quién la va a manejar? Los talentos humanos. El secreto es que las empresas sepan elegir esos talentos. Y estamos viviendo además la era de las competencias. Entonces hoy en día uno le dice al colaborador, tienes que identificar las competencias del ser o del liderazgo. Tiene que entender y compartir las competencias del hacer, que son sus logros que le generan orgullo. Tienen que soportarse en las competencias del saber, que es la dimensión intelectual. Y tienen que entender a los stakeholders o los grupos de interés. Y abre ese paraguas y empieza a darme resultados.
Seguro. El cómo alineamos toda esta tecnología al ser humano, con sus fortalezas, con sus debilidades, porque al fin y al cabo las empresas se hicieron para obtener resultados. Entonces esa es la pregunta del millón, el cómo alineamos las personas a esta nueva forma de pensar, porque la revolución industrial 4.0 nos está llevando a eso. ¿Cuál sería su recomendación para poder lograr ese equilibrio del ser humano versus esta nueva forma de pensar a través de la inteligencia artificial? Súper, pregunta muy difícil, pero muy buena pregunta. Gracias. Desde Solid, nosotros no creemos en ofrecer servicios ni productos. Si ustedes nos preguntan cuál es nuestro portafolio, nosotros les decimos nuestro portafolio es acompañar a los emprendedores, a los presidentes, a los gerentes, a los dueños a realizar sus sueños y ayudarles a optimizar sus operaciones. ¿Por qué menciono eso? Porque creo que para lograr esa alineación entre el talento humano, esta tecnología y la nueva forma de pensar, se necesita que quienes dirigen las compañías tomen la decisión de hacerlo. Ese es el primer paso. Que el que esté convencido sea el presidente de la empresa, sea el dueño. Porque si él no está convencido, de ahí para abajo, menos. El segundo elemento muy importante es que podamos introducir estas tecnologías sin afectar el presupuesto. Es decir, que tenemos que encontrar el flujo que genera ese OPEX y analizando ese OPEX ver qué se puede optimizar para cambiar ese gasto por esta inversión. Porque eso también empieza a quitar barreras de quienes pueden estar en contra y pueden ayudar a que la decisión sea difícil de tomar. Entonces esto hay que convertirlo en un no-brainer, tiene que ser algo muy fácil porque el jefe dijo que hay que hacerlo y dos, porque no nos cuesta más plata. Entonces nosotros siempre tendremos a hacer un diagnóstico y hacemos una consultoría de cuál es el estado de la compañía y la miramos en todas las dimensiones. Revisamos su aspecto cultural, revisamos su arquitectura empresarial, sus datos, sus herramientas y le entregamos ese diagnóstico al presidente de la empresa. Le decimos, aquí está el resultado, este sería un roadmap viable para usted y su compañía para implementar con estos beneficios. Ahora, a la hora de implementar, nos ponemos la camiseta para implementar. Al señor de las empanadas le decimos, listo, ¿cómo es? ¿Cómo es su proceso de fabricación? ¿A quién le compra la harina? ¿Y cómo la procesa? ¿Cuánto demora por empanada? Y le decimos, venga, en el mundo existe esta máquina, bueno, hay todo un proceso de consultoría de acompañamiento. En la implementación, sí notamos lamentablemente que hay un porcentaje de personas que no soportan la transformación y en algunos casos salen del proceso. Eso depende mucho de la cultura de la compañía y del tamaño. En otros casos, pues se han adaptado todos. Y donde se han adaptado todos, pues los flexibles hemos tenido que ser nosotros para comprender nuevas culturas. De hecho, Daniel y Marta, si me permiten, nos acompañaron en un proceso de adaptación con un cliente con una operación gigantesca, llegan a más de 900 y pico municipios, son 5 compañías y necesitamos en algún momento terapia de pareja porque les estaba dando tan duro el cambio que nos estaban sintiendo como una oposición a la realización del negocio y fue muy bonito contar con ese aporte. Ahora cuando yo veo que una empresa es muy difícil, lo que hago en primera medida es llamar a Daniel y a Marta antes para que nos acompañen ahí y evitar una terapia de pareja después, porque efectivamente ahí es donde está el reto. Las personas se van a resistir y se van a sentir amenazadas. Entonces hay que manejarlo con una estrategia de transformación que los tiene que incluir, los tiene que considerar y les tenemos que haber quitado todos los argumentos que puedan tener de oposición al proceso. Y pues todo dependerá del tamaño y la cultura de la empresa. No sé si esa respuesta era... Es complicado.
Así es. Porque se tiene que sumarle además los conceptos de la ética, principios y valores. De acuerdo, de acuerdo. Entonces va mucho como la filosofía de cada empresario, va muy de cara a la filosofía. Hay algo que yo quisiera cerrar ahí, es decir, estas variables macro que les mencioné, de que va a haber una baja de precios, de que va a haber una mejora de producto, van a llegar y nos van a afectar sí o sí. O sea, porque hay un jugador en nuestro sector que lo implementa o porque alguien del extranjero viene y lo implementa. La cosa es cómo estoy yo preparado para eso. Julián, muchas gracias y bienvenido al foro. Me encanta, o sea, creo que tienes una muy buena aproximación de lo que funciona, sobre todo con esta época generativa, con esta inteligencia artificial generativa. El emprendimiento, que es a lo que yo me dedico, y emprendedores, startups de base tecnológica, el descubrimiento de lo que se puede llegar a lograr en términos de experiencia de usuario es fundamental. Y descubrimiento porque no es predecible. O sea, un poco preguntándonos a Henry Ford, no le preguntes a la gente qué es lo que quiere, porque quieren caballos más veloces, tendríamos caballos más veloces, sino los guiáramos por lo que la gente quiere. ¿Cómo lidias y cómo logras montar y lograr descubrimiento en caliente de la implementación de un proyecto de inteligencia artificial y cómo te adaptas a esos procesos? ¿Qué es lo que marca el éxito de un emprendedor? O sea, lograr experiencias de usuario nunca antes vistas y lograr eso. Gracias. Bien, yo creo que tocas un punto muy interesante. Nosotros arrancamos Solid con esta visión en agosto del año 2019. Mi primera colaboradora, bueno, yo he venido a emprender otras compañías antes, de vender algunas, he tenido la oportunidad de trabajar, como les contaba Jimena al comienzo, en otros países, en megaproyectos. Siempre me ha apasionado el tema de la tecnología informática. Mi primera colaboradora fue mi esposa. No sé si era colaboradora o yo creo que era una relación distinta, sí. Eso sí que hoy así. Yo vivo con la ilusión de que ella me colabora, pero no. Y arrancamos allí. Hoy estamos en más de 6 países, tenemos oficinas y tenemos un número de clientes bastante importante. Y esos clientes atienden a otros clientes. Yo diría que hoy Solid soporta las operaciones de negocio de más o menos unos 15 millones de personas en toda Latinoamérica. Tenemos clientes desde México hasta Chile. Y ese product market fit, o ese market fit, que fue el que el cliente empezara a decirnos me gusta, empezó a hacer con los ahorros. Cuando empezamos con estos procesos, lo que más impactó a los gerentes y a las compañías fue la disminución del gasto. Entonces arrancamos con depurar el aprovisionamiento, haciendo analítica de mercado, mirando a quién le compra, cómo le compra, luego la reducción de tiempos en los procesos. Y pues eso directamente afectó el bolsillo. Entonces nuestros clientes, que son los empresarios, empezaron a sentirse muy satisfechos y fuimos a voz. No teníamos área comercial. O sea, Jimena nos acompaña desde hace muy poco tiempo. Pero nuestro interés genuino es el cliente. Nuestro interés y por lo que vivimos es por lo que le preocupa al presidente, al empresario. Nos metemos en su cabeza, sabemos cuál es su norte, por dónde quiere ir, cómo quiere ir, y empezamos a trabajar para él y por él, y empezamos a sugerir en ese roadmap las posibilidades que hay para ir conquistando eso que uno va descubriendo. Ahora, tenemos un doble reto, porque no solamente estamos atendiendo al cliente, sino a los clientes de nuestro cliente, que serían los consumidores, que son los que finalmente terminan utilizando nuestras plataformas. Entonces, a esos que terminan utilizando nuestras plataformas también les debemos nuestra atención y nuestra dedicación. Entonces, es muy importante pensar en este tema de dispersión de fondos. Imagínense que había usuarios que nos llamaban y le teníamos un robot que lo atendía, pues desde Necoclí o desde Chiborodó, con un acento que el robot no lograba identificar.
Entonces, ¿qué íbamos a hacer cuando nos hablaban desde Chicoró, desde Necoclí, con un acento raro, con la línea lejos, en medio de una plaza de mercado que no puedo recoger mi billete? Y uno, pero si no sé con quién estoy hablando, no, es que es mi mamá, yo soy la hija. Y poder hacer que le llegara el dinero a esa persona nos implicó cambiar la estructura y en ese caso empezar a desbordar a humanos, porque la tecnología no iba a resolver esos escenarios. Entonces, creo que al menos desde la poca experiencia que tenemos y desde nuestra humilde opinión, hay que deberse al cliente y ponerse en sus zapatos, tener una empatía y luego también pensarlo de igual manera en el consumidor. Que creo que ese es el camino, porque efectivamente es un reto súper difícil. Y nunca pecar por soberbia, ¿no? Que es cuando uno como es técnico y sabe, entonces va y dice, hágalo así. Y en el hágalo así, pues es cuando la cosa no funciona. Porque el señor que ha hecho empanadas, ha hecho platica vender empanadas, sabe cómo. Y uno tiene que aprender de él esa parte. Entonces ese ha sido el enfoque. Por favor. Si me das un micrófono, por favor. Gracias. Excelente charla. Creo que muy bien presentado el tema. Me gustaría poner un comentario y recibir su percepción y sus recomendaciones. Yo vengo del sector inmobiliario y la percepción que siempre había tenido es que en Colombia, no sé cómo sea por fuera, las áreas de sistemas son una gente por allá en un cuarto con servidores encerrados, en donde las preocupaciones son que el servidor esté, es decir, es como un tema como estructural detrás. Y cuando uno ve esta charla siente que el tema tecnológico es el negocio, pero no todas las empresas estamos, digamos, por eso hago una referencia al tema inmobiliario, no todas las empresas somos de tecnología, pero nos impacta. Entonces, ¿qué recomendaciones que nos podría decir desde su visión que debería haber de transformación en las organizaciones con relación a ese relacionamiento con las áreas de tecnología? Porque son demasiado, como yo las percibo, las que he conocido en las empresas que estaban, demasiado operativas, o sea, no tienen ninguna incidencia, o son reactivas, no tienen ninguna incidencia en los resultados del negocio, de las ventas, del valor agregado. ¿Sí? Seguro. Ese es un común denominador. Yo creo que como se ha conocido el mundo de los servicios de TI, es desde los ingenieros que les gustan las cosas. Si uno mira el perfil también profesional de ellos y psicológico, son profesionales que les gustan las cosas, no las personas. Y en la medida en que se puedan abstraer de las personas y de la realidad del negocio, son más felices y quieren ver las cosas en términos de bits y bytes. Lo que nosotros hacemos es que acompañamos a las empresas incluso en la toma de decisión de que saquen su área de tecnología y tengan un outsourcing integral y se puedan enfocar en su negocio, porque tratar de transformar a esas personas es bastante difícil, y uno puede perder un buen ingeniero y ganarse un mal asesor de negocio, un pésimo IT business partner. Entonces, y conseguir el poder de un área de tecnología con visión estratégica es muy costoso. Entonces, es bueno cuando uno puede escalar en una compañía que tiene la experticia, que tiene la dedicación, que se pueden hacer contratos claros con acuerdos de niveles de servicio a resultado. Entonces se pueden indexar incluso al ingreso para que no representen un costo fijo, sino que puedan ser un costo variable. No sé si recuerdas, te conté la empresa que tuvimos que desescalar de 100 y pico millones a 30.000. Y ese tipo de contratos y de acuerdos con ANS que sean flexibles, que estén orientados a los resultados del negocio, pueden ser una salida. No, seguramente no es la única, pero creo que puede ser una buena oportunidad, porque si uno sabe de un tema, se puede dedicar a ese tema y le puede entregar a un especialista lo que es el especialista. Y en los contratos se puede ser claro respecto a los temas estratégicos. Entonces, el plan estratégico nuestro es esto, y cuáles son los aportes de valor que va a hacer su operación tecnológica dentro de mi compañía para lograr esos objetivos estratégicos.
y ahí yo creo que se puede cambiar dramáticamente la visión. Yo creo que con esto de la inteligencia artificial generativa estamos frente a un escenario de, ahora hay una transformación digital basada en inteligencia artificial en el end-to-end del proceso. Como concebíamos la transformación digital, yo creo que cambió. Ahora lo único que yo debo cuidar son mis datos, mi arquitectura de datos, cómo persisto la información y empezar a montar todo esto ágil, que me pueda resolver muchas cosas y darme mucha velocidad. Imagínense transformar un área de tecnología interna de una empresa a que piense de esa manera, porque ese es un reto muy complicado. Listos. Otra pregunta por acá. Listo, vamos a atender dos preguntitas y creo que ya. Muchas gracias. Tú dices algo clave y es, partimos de consumidores y sus necesidades y articulamos la propuesta del negocio. Creo que eso no es delegable y todavía pues, digamos creo que podríamos estar años luz de que la inteligencia artificial pues, digamos, nos colabore, pero definido esto y entendiendo en qué negocio está y quién es tu consumidor y con el mar de datos que tenemos ahí donde siento que nos puede ayudar muchísimo esta herramienta. La pregunta en concreto es, ¿qué puedo esperar de ustedes? Estamos en el mundo del retail nosotros, donde tenemos hoy en día la Big Data, de golpe hasta nos ha perjudicado, no te veíamos las cosas más sencillas. Es una realidad. Seguro. Y soy incrédulo con todo el tema, de pronto que realmente pueda en el corto plazo reemplazar call centers y demás. Mira que lo de los bots ha sido realmente una frustración para el consumidor. Cuidado si no vive una empresa que diga, nadie, yo no uso robots, sino que te atiendo y entiendo el idioma, tu acento y te hablo de manera más clara. Cuidado si no quiere ser más potente. Nada más frustrante hoy en día que emprenderse un salto. En retail, ¿qué experiencias tienes? Escuché de temas bancarios y todo, pero en retail, ¿qué han hecho? Y me llamó la atención, digamos, ya como off the record, que hablas más de ChatGPT y de Microsoft, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? O definitivamente tu recomendación es Open AI. Ajá. Vale, listo. ¿Y el retail qué han hecho? O sea, Perfecto. de ustedes. Muy bien. Listo, serían tres preguntas ahí, gracias. Bueno, empecemos por la primera de la experiencia en retail. Bueno, nosotros tenemos, yo creo que cerca de unos 13 años de experiencia, yo creo que un poco más, 15 años de experiencia de haber trabajado con retail. Entonces asesoramos en su momento a uno de los retailers más grandes acá en la construcción de su tercera versión de e-commerce. En el canal tradicional atendemos a distribuidores que son bastante importantes, van al TAT, supermercados, minimercados, consumo masivo, y las experiencias son muchísimas. Yo creo que entendemos la complejidad que hay en términos de establecer los SKUs, las diferentes combinaciones y ofertas, donde aplican descuentos, formatos de presentación, cadenas de abastecimiento, tiempos de almacenamiento, logística. Entonces, para mencionar uno de ellos muy rápido, tenemos un modelo que está basado no en inteligencia artificial generativa, sino determinística, que permite decir cuál es la mejor ruta o el camino más rápido dentro de una bodega o en una geografía determinada para entregar el producto y movilizar. Así es. Entonces es un modelo basado en Machine Learning que empieza a sugerir los caminos y los movimientos dentro y fuera del almacenamiento. También rutas, etc. Ahora también demanda, cómo hacer el abastecimiento y cómo predecir el abastecimiento, pronósticos. Entonces todo el forecasting de demanda, de venta, zonas calientes, puntos calientes y temporadas. Todo lo que tiene que ver con en esta temporada puede pasar esto, en esta temporada puede pasar esto, en esta temporada puede pasar esto. Entonces esa planeación ya no la hace alguien detrás de un computador, sino que la entrega depurada el modelo y ahí es que entra a tomar decisiones. Entonces ahí tenemos algo de experiencia y conocemos los fabricantes y conocemos la industria. Cuando digo que conocemos los fabricantes es porque le entregamos reportería a los fabricantes no sé, un fabricante grande de bienes de consumo en hogar en el área de aseo. Entonces le decimos en qué zonas se está consumiendo más, con qué velocidad, qué formato, cuál es la preferencia, qué ofertas llegaron o no llegaron a sitios determinados,
Y eso para ellos es una información bastante útil que no les entrega un Nielsen, porque es estadística pura y dura. Estos son datos reales del resultado de la operación, historia. Pero yo creo que el abordaje para la segunda pregunta es: yo creo que el mercado hoy está canibalizado. Las empresas de tecnología llegan a vender un chat. Las empresas llegan a ponerle a uno en la plataforma, la herramienta, y no se sentaron a pensar qué necesito yo en mi negocio. Entonces, para resolver ese problema y no llenarse de herramientas que no sirven para nada, sino que resultan frustrando la operación y logrando el resultado contrario, lo que hay que hacer es mirar las cosas desde el negocio y desde la realidad del negocio. Por eso nosotros nunca arrancamos sin una consultoría. Y en esa consultoría entendemos las cadenas de abastecimiento, el sentimiento de los clientes, el sentimiento de los colaboradores, cómo está la combinatoria de herramientas, qué sirve y qué no. Puedo ponerte un ejemplo. Hace 1 año y medio nos invitaron a una fábrica de camisas. Una fábrica de camisas, yo creo que es la más grande de Colombia, está en Cali. Una de esas pistas ustedes ubican a los empresarios, una familia muy querida. Fuimos para allá, no, que Julián, que la consultoría tal, fue eso de que los pasajes, que el hotel, que tranquilo, vamos a conocernos, vamos a ver qué tienes. Hicimos la consultoría y al final le dijimos: venga, acá está su roadmap de transformación digital. Paso número 1, cuide a su gerente de tecnología. Señor es un crack, consíganle un reemplazo porque ese señor no tomó vacaciones hace 3 años. Segundo, no tiene que hacer ni una sola inversión en tecnología. Usted lo que tiene que hacer es ver cómo compra más máquinas porque la demanda lo está superando. Y usted tiene que ampliar su capacidad o poner 2 turnos. Vayas a 2 turnos, vayas a 3 turnos. Y pague unos incentivos distintos para las personas del segundo turno, que es donde usted no está consiguiendo mano de obra. Y el análisis nuestro fue de negocio. Y tecnológicamente no hicieron nada con nosotros, no necesitaban nada. Entonces, como que uno tiene que poner las cosas en la balanza. Esto no es ir a vender como si uno fuera un mercenario que quiere hoy cerrar un negocio e irse, no. La idea de esto es construir relaciones de largo plazo y realmente orientarnos al resultado para el negocio. Entonces, esa persona en Chicolodó que llamaba con el acento desborde humano, no la sigan teniendo con el robot porque va a explotar. Los robots de antes eran hartísimos. Los de ahora toca tener cuidado con ChatGPT porque se pone a hablar de más. Entonces ponerle un marco restrictivo y decirle qué es en la conversación. Eso se hace con un modelo determinístico. Detrás hay que ponerle uno determinístico porque si no él habla, si le preguntan por cómo le va a la selección Colombia, le empieza a sacar probabilidades y dice: no, Uruguay le puede meter 2 en el primer tiempo y tal, y se pone a hablar de más. Entonces yo creo que ahora sí es entretenido el chat. No es como esos que uno tenía antes que eran hartísimos. Y este comprende y conversa chévere. Pero, sí, no todos lo necesitamos. Ahora, la pregunta sobre la inteligencia artificial y por qué hablamos hoy de Azure y de ChatGPT. Quien hoy está liderando la propuesta de inteligencia artificial generativa es una empresa que se llama OpenAI. ChatGPT es un producto por encima de todos. Por encima de Google, que es el más poderoso en el tema. Y con BART y con todo lo que tiene ya. ¿Qué pasó con OpenAI? Que se alió con Microsoft.